¿Quiso Gerardo Ortiz retirarse del mundo del espectáculo en 2020 pero no se lo permitieron? En el año 2020, mientras el mundo entero se enfrentaba al caos de la pandemia de COVID-19, el reconocido cantante Gerardo Ortiz, una de las figuras más prominentes de la música regional mexicana, sorprendió al público al confesar abiertamente en el programa Suelta la Sopa que había considerado seriamente retirarse de los escenarios. Ya no me siento feliz al estar sobre el escenario. Siento como si estuviera viviendo la vida de otra persona, declaró Ortiz con voz grave y mirada cansada. No fue una declaración escandalosa por su dramatismo, sino por venir de un artista que siempre había proyectado fortaleza y determinación ante el ojo público. Para los fanáticos que lo habían visto brillar con éxitos como Damaso o Perdóname, resultaba difícil imaginar que aquel intérprete poderoso alguna vez había pensado en abandonar todo. No obstante, tras años de soportar la presión de la fama, agendas interminables y múltiples controversias mediáticas, desde críticas por la violencia en sus videoclips hasta rumores de vínculos con el crimen organizado, su salud emocional comenzó a deteriorarse. Ortiz confesó que cada día se sentía como si interpretara un papel, obligado a sonreír y mostrarse fuerte, mientras por dentro era un hombre agotado que gritaba en silencio. La depresión se apoderó de él de forma silenciosa pero persistente. Comenzó a sentir que ya no vivía por pasión artística, sino por las expectativas ajenas. Dejó de reconocerse en las producciones lujosas, y ya no sentía ese latido auténtico al pisar el escenario. Las presentaciones, lejos de ser un espacio de afirmación, se convirtieron en un suplicio emocional. Cada aplauso que recibía no lo animaba, sino que acentuaba su desconexión consigo mismo. Para muchos artistas, el escenario representa un lugar de elevación. Pero para Gerardo Ortiz en ese momento, las luces solo iluminaban su soledad y ansiedad interna. Heridas que ni el dinero ni la fama podían sanar. Fue entonces cuando empezó a contemplar con seriedad la posibilidad de dejarlo todo para volver a ser él mismo, aunque fuera en silencio. Esa confesión conmocionó a la comunidad artística y a los fanáticos del regional mexicano, donde los problemas de salud mental aún son temas poco abordados o incluso considerados tabú. Muchos seguidores expresaron profunda empatía, viéndolo como prueba del precio de la fama. Otros, sin embargo, mostraron escepticismo, calificándolo como una estrategia para generar atención en medio de una industria paralizada por la pandemia. Pese a reconocer que atravesó una etapa de depresión y contempló el retiro, Ortiz no se alejó completamente de la música. En cambio, adoptó un enfoque más discreto. Redujo sus apariciones públicas, limitó su contacto con la prensa, y comenzó a centrarse en crear música más íntima, introspectiva y sanadora. Su regreso fue menos estridente, pero más refinado. Desde 2021, sus nuevas canciones reflejan a un Gerardo Ortiz más contenido, menos provocador, con letras profundas y emocionales. Ya no busca ser el rostro oficial de un género polémico, sino que parece enfocado en encontrar autenticidad y sanar sus propias heridas a través del arte. Sin embargo, en la actualidad, cuando Gerardo Ortiz se ve envuelto en graves polémicas relacionadas con acusaciones de vínculos con el narcotráfico, muchos comienzan a reinterpretar sus palabras del 2020 bajo una luz completamente distinta. ¿Acaso ya en aquel entonces intuía que algo oscuro se estaba gestando tras bambalinas? ¿Ortiz quería retirarse de la industria musical o se sintió atrapado en un sistema que ya no podía controlar? El narcocorrido, ese género musical tan polémico como popular, fue, al mismo tiempo,
la catapulta que llevó a Gerardo Ortiz a la cima del éxito, y la trampa que lo colocó en una zona de alto riesgo. Las letras que abordan el crimen organizado retratan personajes reales y sugieren vínculos con el poder oculto. Borraron en algún momento la delgada línea entre el arte y la realidad. ¿Y si un artista confiesa que siente estar viviendo la vida de otra persona? Quizás es porque ya se ha convertido en una pieza más de un engranaje que no controla. No puede descartarse, tampoco, la posibilidad de que Ortiz realmente haya querido retirarse. Pero que esa decisión no dependiera únicamente de su voluntad. Con la fama y el peso comercial que posee, su salida del escenario podría haber afectado intereses de muchos actores ocultos. Desde disqueras y promotores hasta figuras que el público jamás verá. En una industria como la musical, sobre todo en mercados donde los vínculos entre artistas y el mundo del crimen siguen siendo temas tabú, querer parar no siempre es un derecho que le pertenece al propio intérprete. El público puede amar a un artista por su voz, pero tras bambalinas, una figura como Ortiz se convierte en un engranaje crucial dentro de una cadena de valor comercial, influencia cultural e incluso estrategia mediática de ciertos grupos de poder. Cuanto más famoso es un artista, más queda atado a contratos, relaciones y expectativas dictadas por manos invisibles que manejan todo desde las sombras. Gerardo Ortiz no ha sido el primero, y probablemente no será el último. Hoy, cuando su nombre se ve envuelto en graves escándalos y su reputación es puesta en entredicho, aquella frase del 2020, antes pasada por alto, adquiere un nuevo peso reflexivo. Siento que estoy viviendo la vida de otra persona. Ya no parece una queja aislada. Es, más bien, una señal de una crisis silenciosa que venía gestándose. Una crisis no solo del artista, sino de un sistema donde la libertad creativa y el derecho a detenerse se han vuelto lujos inalcanzables. En última instancia, las declaraciones de Ortiz durante aquella entrevista sobre su depresión, la pérdida de sí mismo y su deseo de dejarlo todo, ¿fueron una confesión sincera o un movimiento estratégico en medio de la incertidumbre que sacudía al entretenimiento durante la pandemia? Hasta hoy, esa pregunta sigue sin respuesta clara. Algunos creen que fue un grito de auxilio disfrazado. Un instante raro en que un artista que siempre proyectó dureza se permitió mostrar su fragilidad. Pero también hay quienes piensan que, en una industria donde cada imagen y palabra está cuidadosamente calculada, incluso la vulnerabilidad puede formar parte de un plan de comunicación. Lo cierto es que, más allá de sus motivaciones, esas palabras abrieron una rendija a través de la cual el público pudo vislumbrar la cara oculta del espectáculo. Un mundo donde los artistas no solo cantan y actúan, sino que constantemente representan papeles diseñados por otros. Y al final, si fue verdad o actuación, solo Gerardo Ortiz lo sabe. Pero hoy, cuando todo parece escapar a su control, esa frase, real o no, cobra un valor innegable. Refleja la presión de un ecosistema en el que, a veces, ni siquiera el protagonista tiene el poder de decidir su propio destino.